Ahora sí, buenas tardes, ahora sí, buenas tardes a todos. Ahora sí ya les doy la bienvenida a todos porque estaba terminando de aceptarlos cuando oía las buenas tardes de unos y así les estaba contestando de manera individual. Pues ahora a los 20 que ya estamos dentro de clase, buenas tardes. Espero que hayan descansado este fin de semana, que vengan con toda la pila, como dicen ustedes, o con toda la actitud positiva para dar inicio a esta nueva semana. Ya muy pronto nuestros exámenes de quinto parcial. Ya estamos así de nuestra recta final, cada vez más cerca de finalizar ciclo escolar, ¿verdad? Muy, muy, muy cerquita. Entonces ya esta semana prácticamente pues finalizamos algunos de los temas para las siguientes, pues finalizar con los que nos falten y poder dar los subrayados de algunas materias. En el quinto bimestre, no sé si ustedes recuerdan que en su último bimestre los exámenes se separan. Un día va a ser el examen de ortografía, no sé todavía exactamente las fechas, creo que ahí está en el calendario de tareas, ahí vienen con qué examen van a iniciar. Se separa lectura es un día, ortografía es un día, es en otro día también aparte. Este es el único bimestre donde hacen un examen por día, que se acuerdan que los hacían todos juntos junto con español. El día que era español hacían lectura, ortografía y español. Pues ahora van a ser separados, un día lectura, otro día ortografía y luego ya su examen de español. ¿Ok? Ahí en su plataforma ustedes ya pueden observar los días que están calendarizados, qué días ya iniciamos con los exámenes. El día de hoy vamos a ver un tema de español que se llama a elaborar un libro, pero no es mi libro de recuerdos o no es mi álbum de recuerdos, es, todavía lo tenemos pendiente para explicarles yo qué día lo van a hacer, qué día lo van a entregar y pues a lo mejor utilicen otra herramienta digital, la que para ustedes sea más fácil. Lo vamos a platicar antes de finalizar clase el día de hoy. Voy a empezar un poquito antes la lectura, los 10 minutos para que me quede tiempo y podernos poner de acuerdo con lo que es nuestro álbum de recuerdo. Guillermo, veo una cara feliz, algo que me muestra ahí de color amarillo en su lápiz. Me da mucho gusto, José Guillermo, que haya amanecido muy, muy, muy feliz, ¿verdad? Y más feliz porque cada vez más, perdón, estamos más cerca de graduarnos, de ser libres, dirían ustedes, y que vengan sus vacaciones de verano, ¿verdad? Pues miren, para que nos alcance el tiempo y podamos ver todo lo que se está planeando para este día, pues vamos a dar inicio con el tema de español, que es, hagamos un libro, pero vamos a hacer un libro de antología. ¿Qué es una antología? Una antología es donde yo hago una recopilación de poemas, una recopilación de poemas de varios autores o poemas escritos por mí y mis compañeros. Ese es el libro que vamos a elaborar en este tema. ¿Ok, Rihanna? Y primeramente es, ¿qué tipo de textos te gusta leer más a ti? ¿Qué tipo de texto les gusta leer a ustedes? Regina, quítame las bananas de la foto porque se me van a antojar. Se ven muy ricas las bananas que me tiene como foto. ¿Ok? ¿Qué tipo de texto? ¿Qué tipo de texto literario? Literario porque estamos hablando de literatura. ¿Qué tipo de texto literario te gusta leer a ti? ¿Qué tipo de género literario? Para que me entiendas. ¿Qué tipo de género? Ah, a lo mejor dice Daniela, a mí me gusta de amor, me gusta de tranquilidad. Reyes dice, a mí me gusta de ficción.
de tristeza. Pues a cada uno de nosotros nos gustan distintos géneros de los textos literarios. ¿Cuáles son tus cuentos o tus poemas favoritos? Yo creo que hemos leído más cuentos que poemas. ¿Cuál es un cuento hasta ahorita, hasta tu edad de 11, 12 años, que digas tú es mi cuento favorito porque me encantó, me gustó mucho? Dice Daniela, el libro de Crepúsculo, la historia de Crepúsculo para Daniela fue muy interesante y es una de sus favoritas. Yo creo que todos tenemos un cuento o un poema favorito. Vayan pensando porque más adelante lo vamos a ocupar. Existen varias obras, varios poemas, de los cuales yo voy a empezar a recopilar. Y deben de ser de distintos autores. Puede ser un libro, Rihanna, puede ser un poema, puede ser un cuento. ¿Y cuál va a ser la finalidad de recuperar esos poemas, esos cuentos de distintos autores? La finalidad es que voy a conocer varias escrituras, porque cada autor piensa de distinta manera. Cada autor ve sus expresiones de distinta manera. Unos amplían su panorama dependiendo de la época en la que lo vivieron, dependiendo de cómo se sienten en su estado de ánimo. Muchos se reflejan en un tema en específico. Pues los escritores tienen muchas maneras de cómo expresar sus emociones. Ok, Denise. Y voy a compartir pantalla para irnos más a fondo a lo que es este tema. Pantalla. Vamos a ver. A ver, parece que finalizó. Denme un minuto. Si no se ve, ustedes me indiquen. ¿Sí lo ven? Yo no lo veo. Yo no, maestro. ¿No lo ven? A ver, voy a volver a entrar. No se ve. Voy a volver a compartir. Vamos a compartir. Voy a empezar. Y aquí está. Ya platicamos qué textos literarios te gustan, cuáles son tus cuentos o libros o películas favoritas, de por qué los autores hacen distintos sus poemas, sus cuentos. Pues a todo esto de recopilar distintos textos literarios se le llama antologías. ¿Y qué es una antología? Una antología es una colección de piezas seleccionadas por algún motivo específico. Por ejemplo, obras musicales, históricas o literarias. Una antología literaria es un libro que reúne textos elegidos por el antologador, el autor de esa antología. En este caso, ustedes serían los propios autores de su antología, aunque voy a recopilarlas de distintas fuentes a partir de un criterio. Esto quiere decir que escoge a aquellos con al menos una característica en común. Por ejemplo, pueden ser puros cuentos y toda mi antología va a tratar de cuentos. Pero a lo mejor alguien dice, no, maestra, yo quiero hablar de distintos autores y me voy a dedicar a puras películas. De esas películas se han elaborado libros y voy a ir buscando. A lo mejor alguien dice, yo me voy a basar en puros poemas y voy a buscar varios autores. Voy a buscar varios poemas y voy a detectar a sus autores. Pues fíjate bien, te voy a mostrar varios ejemplos de antologías. Este primer ejemplo es una antología de teatro español.
El género literario es uno de los criterios de selección para realizar una antología. Por ejemplo, reunir cuentos, poemas, ensayos, fábulas, mitos, trabalenguas, todo eso es género literario. Un tema también puede ser un criterio de selección. Yo puedo escoger un tema también en específico, me puedo basar en un solo tema. Por ejemplo, una antología de cuentos de terror. Puedo hablar de puro terror. Una de poesía sobre la naturaleza, una antología que me hable de todo lo que contiene la naturaleza. Pero también puedes reunir obras de un mismo autor en una antología. También es uno de los criterios de selección más comunes, pues das a los lectores una idea más general de la producción del escritor. La época de escritura es un criterio de selección que permite al lector adentrarse en las ideas y los tipos de texto que se escribían en un momento determinado en la historia de la literatura. Me puedo ir a siglos pasados y puedo platicar, puedo elaborar una antología de todo lo que pasaba en esas épocas. Y viene una antología de poesía. Puedo elaborar una antología donde también es posible elegir obras de distintos autores con la misma nacionalidad. Y esta antología dice Antología de Poesía de Argentina. Voy a buscar puros autores argentinos y cada autor de Argentina tiene distintos poemas. Y lo empiezo a escribir, a redactar en esta antología, a copiar las poesías de los autores. El antologador, en antología es necesario leer mucho. Por ejemplo, un experto en literatura mexicana elaboraría fácilmente una antología de cuentos mexicanos. No obstante, para hacer una de poemas japoneses, primero tendría que investigar y leer. Ten en cuenta que una antología no solo sirve para acercar al lector a una gran variedad de escritos, sino también para otras funciones. Una antología, aparte de que le ayuda al lector a detectar varios géneros literarios, también tiene funciones. Y aquí en las funciones, Daniela, dale lectura, por favor, a preservar. Preservar, Daniela. Me voy entonces, si Daniela no, dice preservar. Las antologías ayudan a preservar los textos más significativos de un escritor, género o época. De este modo, si por alguna razón los libros originales dejan de editarse o el público pierde interés en ellos, existen obras en las que se conservan los textos más representativos que en un futuro podrían atraer a nuestros lectores. Voy a preservar, voy a guardar esos libros de género o de épocas pasadas. Lo voy a difundir. Una antología es una forma eficaz de difundir las obras más representativas, un género literario o hablar de una época en específico. Los textos llegan a un mayor número de lectores que quizás después se interesen por hablar. Esta antología la puedo difundir yo, la puedo llevar a una biblioteca y ahí la van a observar varias personas. Si les interesa, a lo mejor ellos después siguen aún difundiendo o ahondar más sobre este tema, hasta hacer más profunda la antología. Compartir. Esa antología la voy a compartir. La elaboración de una antología también sirve para que el antologador comparta su interés con un público mayor.
¿qué textos escogerías para una antología? Pues temas de interés para ti, para que tú le enseñes a los demás, al público, nuevas versiones. Y también dice que otra función es estudiar. Una antología también es una herramienta de estudio útil, pues conjunta los textos más relevantes sobre un tema. Por ejemplo, muchos profesores incluyen en una antología los cuentos o poemas que leerán sus alumnos a lo largo del ciclo escolar. Maestra, ¿puedo imprimir algunos poemas y luego ya hacer mi libro? Sí. Vamos buscando información. Toda antología debe de tener un prólogo. ¿Y qué es un prólogo, Regina? Le damos lectura, por favor. Las antologías siempre incluyen un prólogo. Texto que escribe el antologador y aparece antes del contenido principal. Funciona como una presentación, pues su propósito consiste en explicar el criterio de selección, algunas características de la antología y los argumentos pueden haber incluido o desertado ciertos textos. Además, ¿seguimos? ¿Soy yo o se escuchó eco? Además, ¿Soy yo o se escuchó por eco? eso me quité los audífonos. Por eso me quité los A ver, audífonos. voy a ver quién tiene. Me voy a regresar para checar que no haya alguien. El micrófono, maestra, pero la Regina tiene mucho eco, maestra, pero la Regina tiene Yo no mucho eco. escucho eco, yo no le escucho. Ah, A ver, entonces Regina, yo usted, también maestra. escucho. Ah, entonces Yo usted, también maestra. escucho. o seré yo, porque no hay tanto ruido, a lo mejor porque está en silencio mi casa. Yo sí escucho el eco. Ahí se A ver, repitió. Regina, seguimos. Ahí se repitió. Además, Además, el prólogo funciona como... permíteme, me vine a aceptar a Gabriel. Listo. Además, el prólogo funciona como una invitación que despierta el interés del lector. Para lograrlo, el antologador puede exponer por qué le apasionan los textos que eligió. También es posible incluir datos sobre los autores, como las épocas en que vivieron y la importancia de sus obras en el ámbito Correcto. cultural. Este prólogo que va a incluir la antología es un pequeño texto que escribe el antologador y aparece antes del contenido principal. Es como la pequeña presentación de esta antología. Tú les estás dando a conocer de qué va a tratar tu antología. En la presentación, al inicio del prólogo, se presenta la antología. Es decir, se explica brevemente qué encontrará en ella el lector. Ten en cuenta que la presentación debe provocar la curiosidad del público. Por ejemplo, esta antología recopila los cuentos más importantes de Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Qué interesante, ¿verdad? Debe tener un criterio. Cuando yo ya tengo esa presentación, pues es necesario explicar por qué seleccionaste ese género. ¿Qué características comparten todos los textos? Si pertenecen al mismo autor, tema, época, género literario, etc. Asimismo, el antologador debe justificar dicho criterio y argumentar por qué incluyó estos textos. Debe de haber datos. Dentro del prólogo, debo de incluir datos que me ayuden o que ayuden al lector a comprender mejor los textos. Por ejemplo, cuando una antología comprendía cuentos de diferentes escritores, era pertinente incluir un resumen biográfico de cada uno. De cada uno de esos autores podíamos iniciar con una biografía y luego ya podíamos poner su poema o su cuento. Lo publico y lo difundo. ¿Cómo lo voy a publicar? Alex Silva, ¿cómo se publican las antologías o cómo se difunde? Permíteme nada más, Alex, regresarme a aceptar para que empiece. Listo, Alex.
El proceso de elaboración de una ontología requiere mucho trabajo y empeño, pero la recompensa vale la pena, pues al final un libro que recupere diversos textos de gran calidad. Este proceso se compone de varias etapas. Primero, el antologador debe conocer bien el tema, de modo que se hará una antología de cuentos de un autor en específico. A la mayoría de los cuentos de dicho escritor para ser capaz, solo los mejores. Después seleccionar, reunir y ordenar los textos, redactar el prólogo, hacer el índice, revisar el borrador, revisar el borrador posibles errores que se presenten para finalmente obtener la Correcto. versión Voy final. a publicar aquellas antologías que requieran de mucho trabajo y empeño, que vale la pena que sea mostrada, que de esa antología se logre un interés para los lectores. La puedo componer, dice, este proceso se compone de varias etapas. 1. El antologador debe conocer bien el tema. De modo que si hará una antología de cuentos de un autor en específico, tendrá que leerlos todos para poderla hacer. O conocerlos por lo menos. Y de ellos elegir los mejores. Después de ahí, debes seleccionar, reunir y ordenar esos cuentos. Debo de redactar un prólogo. Yo ya leí los cuentos, ya los conozco, pues redacto mi prólogo, la presentación de esta antología. Hago un índice, en qué página vamos a ir encontrando los cuentos. Hago un borrador, lo corrijo y al final obtengo una versión final. Si quieres elaborar una antología, lo primero que debes hacer es definir un criterio de selección. Por ejemplo, cuentos de terror, obras de teatro del siglo XX o poemas de diversos autores sobre algún tema en específico. Primeramente, antes de elaborar mi antología, defino de qué criterio va a ser. Busco texto. Una vez que ya decidiste tu criterio de selección, busca los textos sobre el tema que elegiste. Ya sean obras, poemas, cuentos de terror, películas de ficción, etcétera. Empiezo a buscar en la biblioteca o en páginas de internet. Después de leer varias cantidades de textos, tu panorama será más amplio sobre el género, tema, autor o época que elegiste, por lo que podrás escoger aquellos que consideres más importantes. Ya los tengo, ahora es momento de reunirlos y ordenar los textos. Luego de seleccionar los textos, reúnelos y ordénalos. Lo más recomendable es hacerlo por fecha de publicación. De este modo, se notarán los cambios de la producción literaria a largo tiempo. Al paso del tiempo, si yo empiezo de los más viejitos a los más modernos, voy a ver que hay una gran diferencia. Empiezo a capturar. Para formar tu propia antología, capturo los textos que seleccionaste en un procesador como Word. Si los poemas están en internet, puedo copiar y pegar, siempre y cuando verifiques que están bien escritos. Posteriormente, redacta el prólogo. Considera que primero debes escribir un borrador, luego revisar que incluya toda la información, que no haya errores o faltas de ortografía, que las ideas sigan un orden lógico. Finalmente, corriges lo necesario que tengas que hacer. Si vean un ejemplo de este prólogo, la presente antología ofrece un breve panorama de la forma en que poetas, tanto mexicanos como de otras partes del mundo, han retratado a México en su obra. Se incluyen poemas que muestran las visiones de argentino Jorge Luis Borges y el chileno Pablo Neruda, así como composiciones de escritores mexicanos como Ramón López Velarde, Alfonso Reyes y Rosario Castellanos. Este prólogo es una atenta invitación al lector
para que se adentre en las siguientes páginas donde encontrará un gran elogio para mí, mediante los versos de grandes desafíos. Les estoy dando a conocer en este prólogo de qué trata la antología. Toda antología debe de tener una bibliografía. Es importante que incluyas una bibliografía. ¿De dónde tomaste tú los textos? Porque si a uno de tus lectores les interesa, pues se vaya a esa bibliografía y siga ampliando la información. El índice también es muy importante. En este índice es una lista de los textos que componen la antología. ¿En qué página lo voy a encontrar dentro del libro? Lo puedes poner al final o al inicio de la antología. Antes del prólogo puedo poner yo también el índice. Lo revisas que esté bien, que no haya faltas de ortografía, que cumpla con el objetivo, que las ideas estén ordenadas cronológicamente. Una vez que ya revisaste y corregiste los posibles errores de tu antología, pues viene la versión final. Está lista para que la puedas publicar. Cuando ya tenemos esa versión final de la antología, el siguiente paso es publicarla, darla a conocer o difundirla, ya sea de manera digital o impresa, para que llegue a la mayor cantidad de lectores posible. Esta antología es con el fin de que se interesen por la poesía y la disfruten, por los cuentos, por poesías, por películas. Cada quien va a considerar el formato electrónico o impreso. Hay que diseñar una portada de mi antología. ¿Cómo se va a llamar mi libro de antología? Puedo usar varias ilustraciones. Y para eso nos vamos a ir al libro. Nos vamos a ir al libro. Voy a dejar de compartir para ahora sí verlos aquí a todos. Y nos vamos a ir todos juntos a las siguientes páginas que yo te voy a proyectar. Y nos vamos a pasar página 62. Mis dos palabras claves de todo este tema de colección de textos es antología y prólogo. Todo mi tema va a estar basado en la elaboración de esta antología y en cómo voy a presentar el prólogo. Y aquí le voy a pedir, por favor, a Demian, actívame el micrófono, Demian, vete a la página 62 de tu libro y dale lectura al prólogo que se nos muestra en esta página 62. El libro es Cuentos para niños que se duermen enseguida. Damos lectura, Demian, al prólogo de este libro, Cuentos para niños que se duermen enseguida. Vamos a ver que Demian nos active el micrófono. Libro de cuentos para antes de dormir es un libro de cuentos cortos. Los cuentos para antes de dormir han de ser cortos y no como aquel cuento tan largo que cuando lo acabas de contar ya era hora de que el niño fuese al colegio, o que aquel cuento largo en el que los niños se quedaban dormidos a la mitad y luego tenían que soñar al final, aunque el cuento más largo que nosotros conocemos es tan largo que cuando lo acabas de contar el niño ya es adulto. Así que lo mejor para contar a los niños cuando se acuesten es un cuento breve. Por la misma razón le hemos puesto al libro un título más corto del que habíamos pensado en un principio. Este libro se titulaba Cuentos para niños que se duermen enseguida. Después de que su padre o su madre o su abuela o una tía lejana se los lean cualquier noche de las muchas que él tiene al año y con poco esfuerzo, porque la verdad es que son unos cuentos realmente cortos y no demasiado largos, pero al final le hemos puesto el título que podrás ver en la portada. Y ya vamos terminando, no vaya a ser todo breve en este tiempo, menos la presentación, ahí van los cuentos. Muy bien, gracias, Demian. Fíjense, este cuento
o esta antología tenía un título muy largo, extenso, que al momento de estar haciendo la revisión, pues lo analizaron y dijeron, no, pues los vamos a cantar, los vamos a enfadar, o les estamos dando ya a conocer toda la antología. Por eso decidieron hacerlo más corto, hacer más corto el título para que ya se emocionaran y entraran a lo que es la antología de este libro. Fíjate muy bien, por la forma de expresarse, se puede inferir que el libro es, en este prólogo, tú puedes decir que ese libro es de suspenso, muy serio, triste o ameno. Ameno quiere decir que no muy interesante. ¿Cómo crees tú que sea este libro? Ameno, ¿verdad? A lo mejor no nos va a llamar la atención a todos, porque dice cuentos para niños que se duermen enseguida. A lo mejor es un libro que los papás lo quieran leer para saber o conocer por qué los niños se duermen enseguida. Pero no a todos, ¿verdad? Porque si lo vemos así el título, pues es muy ameno, como que casi no me llama la atención. El título original, que viene en el segundo párrafo, ¿era más corto, más largo, confuso o preciso? Más largo. ¿Cómo era? Largo. Era más largo. Vete, en base a ese prólogo y a ese título que tienes ahí del libro, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Qué propósito tiene este libro? ¿Cuál es el propósito de este libro? Contar un cuento breve. Ok, nada más voy a agregar una palabra. Difundir cuentos cortos que sirven para que los niños, difundir cuentos cortos que sirven para que los niños se vayan a dormir. Por eso es titulado Cuentos para niños que se duermen enseguida. Que les estás leyendo el cuento y rápidamente se duermen. A partir de la presentación de este prólogo, ¿te interesaría leer el libro? ¿A ustedes les interesaría leer un libro de cuentos para dormir? O que te leyeran un cuento y que te estuvieras quedando dormido. Sí. Unos me van a decir sí porque me gustan los cuentos. O sí porque cuando yo estaba chiquita mi mamá me leía los cuentos y me gustaba. Otros me van a decir no porque no me gustaban las historias y me aburría. Cada quien responde aquí, pero yo creo que todos vamos a coincidir. Sí, porque nos gustan los cuentos. A todos nos gustaron los cuentos en algún momento de nuestra vida. Si tú tuvieras que hacer, si tú tuvieras que reunir cuentos, si tu antología fuera de reunir cuentos, ¿qué características debería tener? Si tú eliges elaborar un libro de cuentos, ¿qué características debería tener? Algo llamativo para los niños. Ok, ilustraciones llamativas. Ilustraciones, le vamos a poner así, ilustraciones, coma, título interesante, correcto. Muy bien, gracias. Toda esta página, todas estas preguntas salieron de este pequeño prólogo, de este pequeño libro, Cuentos para niños que se duermen enseguida. Ustedes me indican si puedo continuar, ¿eh? No, maestra. Ok, voy a esperar un minuto para que lo copien. Y ir todos juntos en la actividad. ¿Listo? Un minuto. No, maestra, me falta.
El que ya lo finalizó se puede ir viendo a la página 63. Se puede ir viendo a la página 63. Ya, ahora sí lo puede quitar. ¿Listos? Ariana, Sí. ya que tienes micrófono activo, dale lectura al comprendo de la página 63, por favor. Ok. Una antología es una colección de textos que cumplen un propósito determinado. Para seleccionar los textos que se incluyen, se debe tener un criterio, reunir texto es que mi página maestra está medio borrosa, de un Lo puedes ver en género pantalla igual, Ariana. literario, narrativa, poesía, teatro. Abordar un tema específico, amor, amistad, humor. Mostrar la representación de una época o dar a conocer a un autor o a un grupo de escritores. Ya elegidos los textos se define cómo organizarlos. Puede ser la manera alfabética o cronológica, de acuerdo con fechas de creación, por ejemplo, o cualquier otro modo que permita a los lectores localizar finalmente los escritos. En todos los casos, conviene incluir un incidente. Ok, muy bien. Gracias, Ariana. Un índice. Fíjense bien, en este comprendo que acaba de leer Ariana, nos vuelve a dar la definición de una antología. Una antología es una colección de textos que cumplen un propósito determinado. Para seleccionar los textos que se incluyen, se debe de tener un criterio, reunir textos de un género literario, ya sea narrativo, poesía, teatro. Puedo hacer también de un tema en específico, amor, amistad, humor, tristeza, felicidad, etc. Mostrar lo representativo de una época. También me puedo ir a una época y representar lo más importante que sucedió en ese tiempo. Ya elegido los textos, cuando tú ya decidiste si era un texto literario o era de un tema en específico o de una época, pues ya viene cómo lo vas a organizar. Lo puedo organizar de manera alfabética, por letras, cronológicamente, por año, de acuerdo con fechas de creación, por ejemplo, o cualquier otro modo que permita a los lectores localizar fácilmente los escritos. En todos los casos, conviene incluir un índice. Acuérdate que cuando tú ya vas a elaborar esa antología, ese libro de textos literarios, tienes que tener la portada, en la portada mi título, el nombre del autor, que en este caso serían ustedes, el que está elaborando la antología. Como segundo paso que debo de tener es el prólogo. Presentar en este prólogo se presenta la antología. ¿Qué es lo que incluye la antología? ¿De qué se va a hablar? ¿Para qué sirve? ¿Qué función tiene este libro? Después de ahí, de ese prólogo, pues ya haces las poesías, recopilo muchos textos y selecciono las mejores, armo mi antología. Y hago un índice
índice. Acuérdate que ese índice puede estar al final del libro o al inicio. Tú decides qué es lo mejor para ti, si al final o al inicio. Dos conceptos que uno lo vi o lo puedo expresar con mis palabras. Define los conceptos de antología y prólogo. ¿Qué es una antología? Primeramente, es una colección de textos que cumplen un propósito determinado. Es una colección de textos que cumplen ahí está. Primer párrafo del comprendo. Número 2. ¿Qué es un prólogo? ¿Qué es un prólogo? Nos lo mencionaba la línea aquí. ¿Qué es un prólogo? ¿Qué función tiene el prólogo? ¿Qué es? Texto que va al inicio de un libro. Sirve para representar para presentar el contenido. Punto. Ese es un prólogo. Texto que va al inicio del libro y sirve para presentar todo el contenido. ¿De qué va a tratar? ¿Por qué elegiste ese criterio, esa selección? ¿Por qué te enfocaste solamente en un tema? ¿O por qué quisiste agarrar textos literarios? Y dice aquí, dibuja o pega algo que colecciona. Cada uno de ustedes colecciona distintas cosas. A lo mejor yo colecciono tapones, fichas, estampas, stickers, y dibuja o pégalo. En este momento, pues dibújalo. Sería más fácil dibujar algo que tú coleccionas. Yo colecciono controles de videojuegos, yo colecciono pilas, colecciono Barbies. En mi tiempo de más niña, yo tenía una colección de Barbies, de carritos. Ahí ustedes dibujan. Es un espacio para que tú dibujes algo que coleccionas. Me voy a bajar a la parte de abajo de practicar. Me voy a ir a la parte de practicar. Se va a mover un poquito la información. Más o menos ahí, pero ahí queda. Número 3. Observa los 4 libros que tú tienes ahí. Poesía del siglo XX, teatro para niños, antología de poemas y cuentos de Rosario Castellanos y humor de todos. Une cada libro con el criterio de selección. Fíjate a qué género pertenece cada libro. El libro del siglo XXI, para que se quede más entendible, es el inciso A. Lo voy a hacer más grande. Es el inciso A, inciso B, inciso C e inciso D. Correcto. Poesía del siglo XX habla de época. Correcto, muy bien. Teatro para niños. Antología, poemas y cuentos de Rosario Castellanos y humor de todos. Acuérdense que a mí me aparece el nombre de ustedes cuando escriben la respuesta aquí en pantalla. Esos 3 que me faltan, ¿qué criterio? Si borro es que no es correcto, ¿ok?
Yo borro respuesta, es que no es correcto. Y aquí dice une, pero lo vamos a hacer con letras para que no queden encimados al momento de unir. Teatro para niños. Antología, poemas y cuentos de Rosario Castellano y humor de todos. ¿Qué tipo? ¿De qué criterio? ¿Qué género? ¿A qué género? Voy a cambiar la palabra criterio por género. ¿A qué género pertenece cada libro? Autores. Correcto, Regina. Autores. Correcto. Nos quedan dos. B y D. Teatro para niños. Género literario. Correcto, Vanessa. Y humor de todos, Alex, correcto, es tema. Muy bien, nada más aquí. Ay, perdón, borré todo. Voy a poner las letras aquí. A y D, para que no se confunda. Ahí está. Si alguien lo quiere unir, pues les va a quedar así. A, C, D y D. Si alguien lo quiere unir, así quedaría. En el punto número 4, pero te voy a dar, antes de irme al punto número 4 minutos para que vayas al baño y voy a pasar a la actividad 4, que está aquí. Pero antes de irme a la actividad 4, Ariana, Beatriz, Demian, Gabriel, José Guillermo, Marco, Reyes y Sofía Sapiens, hay que prender cámara. Tengo la actividad 4. ¿De qué te gustaría hacer una antología? Y tienes 4 opciones. Época, autor o autores, de un tema o de un género. Cada quien ponga ahí de qué le gustaría hacer una antología. Y vamos a poner uno para todo el grupo. Voy a tomar un ejemplo para poder llenar esta cifra. Subraya el criterio de selección. Época, autor, tema o género. ¿De qué les gustaría? Vamos a poner tema. Correcto. Vamos a ver tema. De un tema en específico. En específico, los textos deben ser, dime un tema en específico del que les gustaría hacer su antología. Poemas, cuentos, trabalenguas. Cuentos. Vamos a poner aquí, poemas humorísticos. Poemas humorísticos, o sea, poemas chistosos o que me den risa, que tengan algo de humor. ¿Cuál sería el propósito de este libro? Si se va a tratar de poemas humorísticos, ¿cuál sería el propósito? Dar a conocerlos porque muchos no los identifican. Ahí está. Ahora, anota algunos textos que incluirías. Dime un autor que te gustaría incluir poema, uno que tú conozcas. Yo te voy a ayudar con uno. Poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Otro puede decir, poema de Amado Nervo. Vamos a poner esos dos.
¿Listos? Lo borro en un minuto. 1 a 5 lo retiramos. Voy a borrar. Y me voy a la página siguiente. Fíjate muy bien. Te la voy a explicar porque es individual y es lo que voy a anotar en la lista. Te voy a explicar la actividad 5. Anota, me regreso antes de explicar. Nomás denme oportunidad, ojalá si se vea de nuevo la página anterior. Antes de que borre, díganme, no, maestra, no lo borre, y así me doy una idea de que todavía no termina. Ahí está. ¿Listo? No. Ustedes me indican cuándo puedo continuar. Ok, muy bien. Me regreso, quito y me doy para acercar. Voy a explicar primero la actividad 5. Anota en cada antología los actores que cumplen con el criterio. Tienes un cuadro a tu lado izquierdo donde me vas a poner antología de puras mujeres poetas. En todo tu lado izquierdo tienes la hoja de un cuaderno, un libro. Vas a detectar las que son mujeres y las vas a venir a anotar en antología de mujeres poetas. Luego, antología de poetas del siglo XX. Del siglo XX. Y por último, antología de poetas mexicanos. Todos los que sean poetas mexicanos. Te voy a ayudar con un ejemplo. Primer ejemplo. Y una antología de mujeres poetas es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, única mujer. Antología del siglo XX. Rosario. Antología de poetas mexicanos. Otra vez, Sor Juana Inés de la Cruz. Ahí está. Y así voy a estar detectando. En la actividad 6 dice, registra los títulos en la tabla, siguiendo los criterios de organización. Ojo, también utiliza los datos del ejercicio 5. Por orden alfabético, me vas a ordenar el nombre del autor. Voy a subirlo tantito, ahorita lo muevo lo que escribí. El nombre del autor. Aquí tú lo tienes. Cántares Gallegos, Rosalía de Castro. Luego tengo Sara de Ibáñez. Pasión y muerte de la luz, Sara de Ibáñez. Nombre del autor. Nombre del autor y ahí viene abajito de cada. Lo que está entre comillas es el título de la obra y lo que está abajo es el autor. Luego, por fecha de nacimiento del autor. La fecha de nacimiento la tienes en la actividad 5. Por fecha de nacimiento del autor lo voy a ordenar. Desde el más pequeño al más grande lo anoto. Y por título, ordéname los títulos y eso sí lo saco de la actividad 6. Los títulos por orden alfabético, de la A a la Z. Este solamente es de la actividad 5. Este solamente es actividad
5. La fecha de nacimiento. Salud. Gracias. Del autor. ¿Hay alguna duda en lo que voy a hacer aquí? Son 2 actividades. Mínimo 10 minutos. Máximo 15 minutos. Mínimo 10 minutos. Máximo 15 minutos. En esos 10 minutos yo voy a ver cuántos han terminado. Y es mayoría, se quita hoja, lo reviso y luego lo hacemos grupal. Mínimo 10 minutos sería una 20. Maestra, es actividad 6, ¿verdad? Nada más. Una 25. Actividad 5 y 6, Alberto. Es toda la página. Toda la página para es Alberto. Nada más. Si no lo tengo igual, lo corrijo, borro y hago como está la actividad 5. Para irme por orden alfabético, el nombre del autor. Eran R's y S's aquí, ¿verdad? Más fácil. ¿Quién sería el primer orden del autor? Voy a borrar la primera para subir el cuadro. Permítanme, lo voy a subir, Alex, para que quede ahí. Rosalía. ¿Cuál sería el primero, Alex? Rosa de Castro fue la primera, correcto. Maestro, si se repite, ¿nos vuelve a poner o no? No, si se repite, no. Luego sigue Rosario, correcto. Luego... Sara, correcto. Juana Inés de la Cruz, correcto. Así quedó el orden de los autores. Muy bien, Alex. Por fecha de nacimiento es irme a la tabla 5. Por fecha de nacimiento, la primera sería Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695. 1600, gracias, aquí me está ayudando Ale. 1648-1695. Luego de Sor Juana Inés de la Cruz sería Rosalía de Castro. Sería Rosalía de Castro. Luego de Rosalía de Castro seguiría Sara de Ibáñez. Sara Ibáñez. Sara de Ibáñez. Y luego sería Rosario Castellanos. Después de Sara sería Rosario Castellanos, 1925. Y por último, ahí quedaría, ¿verdad? Porque ya está Sor Juana Rosa, ahí quedaría. Muy bien. Aquí en fecha de nacimiento nos fuimos al que yo creo que fue falleciendo primero. O el que duró más. Por orden alfabético del título. Primer título. Cántares gallegos. Cántares gallegos. Segundo título. Cántaro
de Amatenango. Cántaro de Amatenango. Ayúdame, cántaro. Y luego después de ahí, no puedo. Después de ahí sería pasión y muerte de la luz. Pasión y muerte de la luz. Y luego sería poesía, no eres tú. Y la última sería redondillas. La última sería redondillas. Correcto. Así deben de quedar mis dos cuadros. El segundo quedaría de esta manera. Me voy palomeando, voy corrigiendo. Yo trato de poner los nombres completos. Alex les pone la idea principal, pero ustedes lo pueden hacer completo en este cuadrito. O si le entienden cómo está, lo puedo dejar así. Ah, muy bien, Vanessa. Fíjense muy bien, me voy a quedar hasta aquí con el tema de español porque es un tema muy largo, muy interesante, pero acuérdense que les dije que quería adelantar la lectura, los 10 minutos de lectura, para ponernos de acuerdo con el proyecto de español. Y recuerden, su proyecto de español es elaborar mi álbum de recuerdos, ¿verdad? Que era un proyecto de trayecto alfa. Es mi una álbum de pregunta. recuerdos. Dígame. Si no tenemos fotos de primaria, pueden ser fotos de otra, cualquier cosa. Si no tenemos foto, ahorita nos vamos a poner de acuerdo aquí. Ahorita nos vamos a organizar. Vamos a irnos primero a lectura. Voy a leer 10 minutos y el tiempo que me quede va a ser para organizar mis proyectos. Yo les había dejado de tarea leer capítulo 22, 23, 24, 25, porque el día de hoy iniciábamos en el capítulo 26. Y lo voy a iniciar yo y debe de estar pendiente al que mencione. Si no inicia rápidamente al que mencione, me voy a ir con otra persona. Capítulo 26, página 155. Ahora tengo el gran placer de presentarles a un joven apasionado de los peces, dijo Victoria, mirando una pantalla frente a ella. Se llama Doug Martin y solo tiene 12 años. Es el coordinador de una campaña para salvar nuestro acuario local. O debo decir coordinador conjunto con su amiga Violet Mayer, también de 12 años. Volteó a verme. Bienvenido al programa, Dad. Asentí y luego recordé que ese era la radio. Hola, respondí. Mi voz se escuchaba extrañadamente aguda y ronca en los audífonos. ¿Ok, Alex? ¿De verdad? ¿Así era como sonaba? Ahora Dad continuó. Victoria, antes de que hablemos de la campaña, me interesa mucho saber, y estoy segura de que a nuestros radioescuchas también, ¿cómo empezó tu pasión por los peces y qué es lo que encuentras tan fascinante en ellos? Era una primera pregunta perfecta. ¿Cómo había dicho Violet esa mañana? Los peces eran el tema del que me encantaba hablar. Dije que todo había empezado 3 años antes, cuando papá me llevó al acuario. Vanessa, expliqué. Beatriz, expliqué que él. Expliqué que él también amaba a los peces y que a menudo íbamos juntos. Le hablé
de mi mágica primera visita y de cómo me sentí enganchado desde el momento que me asomé a un tanque y vi a las rayas aletando. Eran increíbles. Beatriz, permíteme tantito, Beatriz. Repito, lectura es muy importante, es parte de mi participación y el que me tengas cámara apagada, que no estás leyendo junto conmigo. Ariana, Demian, Marco, Paul, Regina, Samantha, Silvia, Sofía Sapien, tienen que tener cámara activa. Yo nunca dije vamos a leer con cámara apagada, dije vamos a iniciar la lectura para el tiempo que me quede organizarnos con el proyecto de español. ¿Ok? Seguimos, Beatriz. Eran increíbles, dije. Le conté que papá las llamaba rayitos de sol y hablé de algunos de mis otros peces favoritos, el pez león, el pez vaca, las hermosas medusas y por supuesto mi favorito absoluto, el pez payaso. ¿Y todavía vas con tu papá?, preguntó Victoria. La pregunta me tomó totalmente desprevenido. La miré embobado, montando en pánico. De pronto mi mente era una cómoda de cajones vacíos. No, él no está. Tartamudeé. Iba a decir, está ahí. Me detuve justo a tiempo. Él ya no está aquí. Sentí que mi rostro ardía y mi corazón latía enloquecido. Victoria debió darse cuenta de que algo andaba mal, porque cambió rápidamente de tema y pasó a preguntarme por la campaña, cómo había surgido, qué esperaba lograr, había algo que los radioescuchas pudieran hacer para ayudar. Logré recuperar la compostura y darle las respuestas que había practicado antes con Violet. Incluso mencioné a los caballitos de mar. A Victoria le gustó mucho mi idea del apadrinamiento y dijo que debía ser una causa prioritaria para sus radioescuchas. Los instó a ponerse en contacto de inmediato. Para cuando terminó la entrevista, me dijo Victoria, ya habían llegado a varias llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto con promesas de apoyo. Muy bien. Seguimos, por favor. Alberto, 157. Parece que hay mucha más gente, Alberto. Página 157. Parece que hay mucha más gente. No tiene libro, Denis. Página 157. Parece que hay más gente de la que te imaginabas, a la que le importan los peces. Dijo y luego deseó lo mejor para mí y para la campaña. Entonces fue el momento de más música y Teresa reapareció para llevarme de regreso a la recepción donde Violet me esperaba. Las mejillas de Violet, por lo general pálidas, estaban sonrojadas. Buen trabajo, exclamó. Vamos a recaudar montones de dinero por esto. Sus ojos brillaban de emoción. Te dije que lo harías bien. Sonrió y negó con la cabeza. Pues me equivoqué. Estuviste fabuloso. El viaje de regreso al acuario fue mucho más divertido que el de ida a la estación. Jamás había soñado que podría hablarle así a una completa extraña y un programa de radio en vivo. Había hablado claro y con dignidad. Papá habría estado muy orgulloso, pensé. Él estaría muy orgulloso cuando se lo contara. Violet también estaba hablando de papá. ¿Por qué no le
¿Por qué no dijiste que estaba muerto? Preguntó. Digo, es la verdad, ¿no? Y creo que nos habría conseguido aún más apoyo. Fruncí el ceño. Por eso no lo dije. No quiero la lástima de la gente. Violet, no la necesito. No la necesito porque mi papá no está muerto. Podría haber dicho, pero no lo hice. Ese era mi secreto, solo mío, nadie más entendería. Era mi deber mantener ese secreto y a papá a salvo. Stefan estaba esperándonos en el vestíbulo y nos aplaudió al vernos. Extraordinario, nos felicitó. Dijo que había puesto la radio en la oficina y que cuando empezó la entrevista la puso en el sistema de altoparlantes para que todo el acuario las oyera. Fuiste un éxito, mira esto. Mostró la hoja de la petición que estaba completamente llena de nombres y firmas. Tuve que empezar una hoja nueva, dijo feliz. Y 2 periódicos han llamado por teléfono para decir que quieren entrevistas. Uno de ellos va a hacer un reportaje a página completa. Eso es genial, tío Estefan, exclamó Violet. Y es todo gracias a ti, Da, dijo Estefan. Negué con la cabeza. No, es gracias a nosotros. Nada de eso habría sido posible sin Violet. Le sonreí a Violet y ella me devolvió la sonrisa. Éramos ecoguerreros, activistas y mejores amigos. Me alegra que alguien lo aprecie, respondió. Me quedo en el capítulo 27, página 129. El día de mañana voy a iniciar en esta página. En este momento nos vamos a poner de acuerdo con el proyecto de español, el de mi álbum de recuerdos. Pues, ¿para cuándo es tu proyecto de español? El de tu álbum de recuerdos digital. Y anótenlo, anoten fecha. Tu álbum de recuerdos sería para el día 7, para el día como fecha final para tu proyecto de español. Como fecha final sería el día viernes 11 de mayo. Fecha final de mi proyecto de español. 11 de junio hasta las 7 de la tarde. Viernes 11 de junio hasta las 7 de la tarde para presentar mi proyecto. A lo mejor dice Daniela, maestra, y si yo lo tengo antes de esa fecha, ¿me lo puedes enviar? Tienes desde el día de hoy hasta el día 11 de junio para empezar a trabajar con tu proyecto. Si alguien ya tiene recopiladas las fotos, los textos, pues a trabajar en la aplicación y lo puedo mandar antes de la fecha indicada, que es 11 de junio. Y aquí lo vamos a anotar. 11 de junio, álbum de recuerdos. Donde la maestra te da a elegir tu aplicación. Sí, se entiende que estaban preocupados, nerviosos. Les aparece en su dispositivo la aplicación de Book Creator. Y confío en ustedes que les van a salir excelentes trabajos de su álbum de recuerdos. No necesariamente recuerda que puede ser desde primero a sexto. Puedes también elegir un tema en especial de recuerdos de primaria. Yo recuerdo que Regina, y no recuerdo si Alex o Paul o Reyes habían dicho, yo voy a hablar del básquet, de mi historia de básquetbol desde primer año hasta ahorita sexto. Todo cómo entré, por qué me gustó, torneos. Ahí ustedes pueden elegir un tema en específico. A lo mejor alguien quiere hablar nada más de todo lo que vivieron en sexto grado.
todo esto de primaria con pandemia, con COVID, cómo fue mi festival navideño, cómo fue el Día del Niño, cómo trabajo. Cada quien hace su álbum de recuerdos. Maestra, ¿hay un total para páginas, para fotos? No. Es tuyo, es tu libertad, tu creatividad para hacer tu álbum de recuerdos. Algo muy importante, y te puedes regresar a Trayecto Alfa. Acuérdate que tu álbum debe de traer un nombre. Tiene que tener el título, tiene que tener título tu álbum. Tu álbum de recuerdo debe de tener título. Cuando tú me estés proponiendo, pegando, incluyendo las imágenes, abajito de cada imagen debe de venir un texto donde nos expliques qué estás viviendo en ese momento. Puedo dividirlo en secciones, en etapas. Primer año, todo lo primero, segundo, tercero, lo más importante de cada grado. Maestra, y debes de tener una conclusión, una despedida, mejor dicho. Tu álbum de recuerdo debe de tener una despedida. Una despedida de fin de ciclo, de fin de año de sexto grado. ¿Hay alguna duda con su proyecto? Maestra, hoy hay tarea. No. Hoy hay tarea que es geografía. Tema visto, tema que ya lo vimos y dejé la página pendiente de su tarea. Chequen la plataforma para que vean la tarea del día de hoy. Vuelvo a preguntar, ¿duda con su proyecto? No. Fecha límite para entregarlo. 11 de junio. ¿A qué horas? 7 A las 7 de la tarde. Correcto. Fecha límite para entregarlo 11 de junio a las 7 de la tarde. Yo sé que muchos de ustedes son muy buenos para la tecnología y muy rápido si no les gusta que se les junten las tareas y lo van a tener antes de esa fecha indicada. Recuerden que ya la próxima semana iniciamos exámenes. La próxima semana iniciamos exámenes de quinto parcial. ¿Ok? Próximamente, más adelante, todavía no me indican a mí, pero próximamente les mostraremos diseño de su camiseta de sexto, de su camiseta generacional. Sí van a tener una camiseta generacional de sexto. Todavía no sé el costo, todavía no sé el diseño, pero sí vamos a tener una camiseta que nos las vamos a poner diario en nuestras clases, en nuestras poquitas clases que nos queden. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna duda con mi proyecto en base a mi tarea, pues les deseo excelente tarde, que disfruten la comida y nos vemos el día de mañana. Soy maestra. Adiós. Bye, bye. Adiós, maestra, hasta mañana.